Muy bien, hermanos, ya estamos de regreso para continuar con nuestra programación. Estamos hablando acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue Jesús de Nazaret y cuál fue su obra estando en la tierra? Cristo no había venido simplemente por casualidad a este mundo. No fue una persona que no tenía una misión o una visión. Jesús tenía una misión y una visión. Sabía lo que tenía que hacer en esta tierra. Sabía que había venido para rescatar a la humanidad. Desde muy temprano, ya Dios había declarado a María que el hijo que nacería de ella sería el Salvador del mundo. Estas cosas María las iba atesorando en su corazón. A los 12 años Jesús había reconocido su obra en esta tierra. Había declarado a su madre: ¿por qué me buscabais? ¿Que no sabíais que en los negocios de mi Padre tengo que estar? En otras palabras, ¿qué? ¿Os habéis olvidado de que tengo una misión que cumplir? ¿Que tengo que estar en las enseñanzas de la palabra? ¿Que tengo que cumplir con la tarea que me ha sido encomendada? Él reconoció su misión gracias al conocimiento de la palabra de Dios. Lucas 2:52 nos dice: Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Gracias a entender esto, Jesús sabía su misión. Por esa razón, cada acto de su vida estaba marcado por la conducción de las Escrituras. Cada cosa que él tenía que hacerla de acuerdo con el reloj de Dios, de acuerdo con el reloj profético de las Escrituras. Así fue como él desarrolló su vida bajo el modelo de las Escrituras. Ya ese acto de haber entendido la misión que tenía, Jesús le llamaba: yo siempre hago las cosas que le agradan a mi Padre. Es decir, estoy trabajando en alianza con mi Padre. Estoy haciendo lo que a Él le gustaría hacer si estuviera en la tierra en mi lugar. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Su pueblo debe aprender igual que él a realizar su tarea en base a lo que va leyendo en las Escrituras. Si esto se hace, la iglesia estará cumpliendo su tarea ante Dios. Como pueblo de Dios, como iglesia que somos de Él, un conjunto de feligreses, seres humanos con debilidades, con pasiones semejantes a las de Elías, tenemos un trabajo que realizar. Pero el desempeño de nuestras labores está en razón de aquello que Jesús hizo. ¿Qué cosa? Ver en las Escrituras cuál es la labor que se tiene que desempeñar. La iglesia solamente avanza de acuerdo con lo que ya está establecido en las Santas Escrituras para ella. Y cuando la iglesia hace eso, está haciendo la voluntad de Dios. Y Cristo dijo que en el reino de los cielos solo entran los que hacen la voluntad de Dios. El reino de los cielos es el Evangelio. Y aquellos que siguen el Evangelio están haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, tienen parte en el reino de los cielos los que siguen lo que dice el reino de los cielos. Así que no es tan complicado. No es que Dios arbitrariamente hace entrar a quien quiere y no deje entrar a quien no quiere. No, sino que abre las puertas de la palabra para que todos puedan participar de ella. Hoy vamos a descubrir cómo dentro de esa misión Jesucristo llamó a 12 discípulos, aunque en realidad llamó a 11. Uno de ellos se coló, ¿no? Se metió allí a pesar de que Jesús no lo había llamado. Pero bueno, el hecho es que ordenó a estos, les dio el trabajo de la organización. ¿Cómo organizó Jesús a esta primera iglesia cristiana que estaba compuesta por los 12 apóstoles, aquellos a quienes Jesús ahora les comisionó su trabajo? De eso vamos a hablar en nuestro tema de hoy. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros en el día de hoy para poder cumplir, Señor, con la tarea que nos has encomendado. Comprender en primer lugar tu palabra y luego tener que compartirla, Señor, a quienes tú nos envías a compartir, a quienes tú nos das la orden de tener que llevarles esta verdad primero. Eso, Señor, queremos que nos ayudes a entender en el día de hoy, a través de tu santo libro, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. San Mateo, capítulo 10. Después de que Jesús fue realizando milagros, señales, prodigios en el camino, para mostrar cuál era la obra que estaba realizando, mostrando a toda la gente que la ley del reino de Dios era una ley que venía trayendo protección para la población judía. Jesús había venido como un gran médico. La parte sanitaria era la que utilizaba Jesucristo para mostrar que en realidad ese era el trabajo de aquellos que tenían que conducir al pueblo. ¿Cuál? Cuidar la salud del pueblo. Si no hacían eso, entonces no estaban cumpliendo con la misión del buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Por tanto, si quería pastorear a toda una nación, si quería gobernar a toda una nación, el primer punto era traerles la salud, traerles la vida. Ese era el punto principal. Si Jesús hubiera hecho por ahí algún negocio oscuro con otros personajes de entre la dirección de la nación judía, entonces Jesús les hubiera dado una falsa medicina y hubiera ido exterminando a la población. Pero Jesús dijo, yo he venido para darles vida y dárselas en abundancia. Por eso, la parte del cuidado del ser humano en cuestiones sanitarias es una parte que en el juicio será bien juzgada por Dios. De tal manera que aquellos que se dedicaron alguna vez a tener que curar al enfermo, a preocuparse por el que llega hasta sus brazos, confiando en que le ayudará con su salud, si no cumplieron su tarea de hacer todo dando la vida por este paciente, serán juzgados de acuerdo con sus obras. Así Jesús entonces llevaba prácticamente su enseñanza de que merecía estar sentado en el trono de rey. Pero su reino no era para este mundo, su reino era para el mundo real, no para este mundo imaginario y de fantasía. Jesús quería sacar de la fantasía, de la ilusión y la imaginación a los hombres hacia los principios de la realidad del nuevo reino. Ahora, esa misión también tenía que legársela para sus discípulos. Y luego de que hizo todo esto y la gente veía lo que Jesús hacía, entonces Jesús llamó a los que estaban dispuestos para esta causa. Fíjate cómo. San Mateo capítulo 10, versículo 1 nos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí está resumida la obra que tiene que hacer su iglesia, su pueblo. Y dice que el Señor llamó a sus 12 discípulos, ¿correcto? Y cuando los llamó, les dio, dice, su trabajo. ¿De qué se trataba? Fíjate lo que dice el texto acá. Primero dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. ¿Qué cosa era echar fuera a los espíritus inmundos? Los espíritus inmundos eran aquellos que tenían a los hombres en posesión para llevarlos a la ignorancia y a las prácticas opuestas a las leyes de Dios. Así que los espíritus inmundos, en realidad, eran mensajes falsos, traídos por falsos profetas. Esa era la orden de parte de Cristo. Hasta tal punto la gente se desviaba con los mensajes falsos que llegaba a quedar posesionada. Tal era la posesión que tenían los demonios en los tiempos de Jesucristo que llegaban incluso a destrozar los cuerpos de los hombres, debido a que recibían instrucciones equivocadas de parte del Sanedrín judío. El Sanedrín judío había dejado los mandamientos de Dios para seguir sus tradiciones, San Marcos capítulo 7, versos 6 al 9. Y al hacerlo, la gente que recibía estas tradiciones, estas enseñanzas aisladas de la Biblia, en lugar de santificarse, empeoraban y se convertían en personas endemoniadas. Imagínate, ¿cómo podía ser posible
que en la nación judía se vean endemoniados. ¿Cómo podía ser eso posible si eran el pueblo de Dios? A juzgar por las demás creencias paganas, parecía más bien que el pueblo de Dios era un pueblo abandonado de Dios y que después de todo su Dios no podía con los demonios. Eso era lo que hacían pensar estos dirigentes judíos. El problema estaba en que no estaban enseñando la palabra del Señor que daba libertad. Por eso Cristo les dijo: si ustedes oyen verdaderamente al Hijo, seréis libres, si creen en Él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:30 al 32. O sea, Jesús estaba llamando la atención a estos dirigentes y al pueblo a que creyeran en el mensaje que les traía Jesús, que les iba a dar liberación, ya que el mensaje determinaba la liberación o la posesión demoníaca. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan dice: probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que entonces los espíritus deben de ser probados, los mensajes deben de ser probados. Isaías 8:20 nos dice cómo: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Jesús estaba enseñando la ley y el testimonio, la ley y los profetas. San Mateo 5:17 dice: yo no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, he venido a cumplir más bien con eso. El apóstol Pablo declaraba: creo en la ley y en los profetas, Hechos 24:14. De esa manera es como entonces Jesús les dio la orden a los discípulos, diciéndoles: lo primero que van a hacer, echen fuera los demonios. Es decir, todo espíritu inmundo, todo mensaje falso tiene que salir. La ilustración estaba dada en que tenían que dar la orden a los endemoniados para que los demonios salgan de esos cuerpos y los dejen libres. En cada predicación que se da, se va sacando demonios de cada ser humano que oye el Evangelio. La palabra de Dios sigue teniendo la potestad de echarlos. San Lucas 4:32 dice que Jesús hablaba con autoridad, sus palabras eran con potestad y hasta los demonios salían corriendo y temblando. La palabra de Jesús sigue teniendo vida hoy. San Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas palabras siguen vivas hoy. Y todos los que reciben esa palabra inmediatamente reciben poder para expulsar el mal de sus vidas. Jesús ahora estaba ilustrando con esto, para que tuviesen la capacidad y la autoridad por la palabra de Jesús de echar fuera a los demonios. Pero no solamente eso. No solamente iba a ser la predicación de las enseñanzas de la verdad, sino que junto con eso iba a ir una obra acompañada que sigue diciendo: para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una obra que iba a ser médico-misionera, juntas las dos cosas, no separadas. Jesús no vino como un mero médico taumaturgo. No. Vino como un maestro enseñador, para lograr que la gente recibiera la instrucción de su palabra y que esa instrucción hiciera que la gente viviera correctamente. Y dentro de eso Jesús mostraba con la curación de los enfermos que en realidad quería curar la enfermedad del pecado. Todo estaba ilustrado. Su obra estaba perfectamente ilustrada y delineada para mostrar que lo que Jesús quería era libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mal en que Satanás los había puesto. Porque cuando la gente practicaba lo opuesto de las leyes de Dios, las enfermedades abundaban. Entonces lo que Jesús quería mostrar era que si se obedecían sus mandamientos, si se acataba sus palabras, entonces la gente sería libertada de sus enfermedades. Por eso es que en la Biblia nosotros encontramos instrucciones de cómo debe de ser nuestra alimentación y cuidado del cuerpo. Ya lo hemos tocado en otros temas. Una alimentación sana, libre de cualquier tipo de cosas dañinas para el cuerpo humano. Desde Génesis capítulo 1, verso 29, el Señor declaró que la alimentación para el hombre debía ser de acuerdo con su estructura. Dios lo hizo del polvo de la tierra, donde estaban todos los nutrientes hasta el día de hoy.
y de ese mismo polvo de la tierra tiene que recibir su alimentación a través de los vegetales que el Señor ha puesto, plantas, semillas, frutos. Con todo eso va a compensar a su cuerpo y va a hacer que su cuerpo reciba la cantidad de nutrición que requiere. Cada uno de nosotros, según Jesucristo, debe aprender a ser médico para sí mismo. El texto es claro en 1 Corintios 3:16. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice el texto. ¿Esto qué quiere decir? Si tú destruyes tu cuerpo no sabiendo lo que comes y lo que bebes, pues si coméis y bebéis, que todo sea para la gloria de Dios, 1 Corintios 10:31. Si tú no aprendes eso, entonces vas a destruir a tu cuerpo tú mismo. Vas a estar destrozando el templo del Espíritu Santo. Y a eso se le llama Dios le destruirá a él. Dios permitirá, no te protegerá, porque tú a sabiendas estarías destruyendo lo que Dios te ha dicho que cuides. Nos ha prestado los cuerpos para nuestros cerebros, para que tengamos un móvil, a fin de que a través de esos cuerpos podamos nosotros trasladarnos para poder dar el conocimiento de la verdad a través del cuidado de nuestro cuerpo. Por esa misma razón es que nuestros cuerpos deben de ser cuidados con buena comida, buen combustible, buena bebida. Así es como lo declara Génesis 1:29 al 31. Entonces Dios ha ilustrado en su palabra la forma en que debemos de cuidarnos. Hoy hacemos la misma labor que hacían los apóstoles. Vamos predicando el mensaje que echará fuera a los demonios. ¿Cuál es ese mensaje que echará fuera a los demonios? Solo hay un mensaje para hoy, el mensaje del tercer ángel. El que va denunciando a la bestia y a su imagen y su marca, para que nos apartemos de las enseñanzas de estos poderes, a fin de que nosotros seamos libertados del engaño del demonio para estos últimos días. Ese es nuestro mensaje. Denunciar a estos poderes fácticos para que la humanidad sepa de qué lado se tiene que poner a fin de no ser destruida. Porque el texto dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14:9 al 11. Así que teniendo en cuenta la proclamación de este evangelio, vamos anunciándolo al igual que los apóstoles por orden divina. Jesús es el que da la orden de proclamar ese mensaje. Él dice claramente en Apocalipsis 1:1 al 3 que Él ha revelado su mensaje a su siervo Juan para que éste dé a conocer al mundo entero las verdades de las profecías del Apocalipsis. Y hoy estamos en el cumplimiento de esas profecías. Apocalipsis 14:6 al 12 dice que es el evangelio eterno, la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Así que entonces vamos proclamando ese mensaje paralelamente con la reforma pro salud, el mensaje sanitario. Los hijos de Dios deben aprender que toda enfermedad que se produce en la naturaleza, cualquier mal que aparezca en nuestro mundo, tiene remedio en la propia naturaleza. No hay nada que la naturaleza no pueda combatir en medio de la misma naturaleza. Así que entonces no puede existir una enfermedad en el mundo para la cual no haya curación de parte de Dios. Dios puede hacer. Por eso es que el Señor manda a todos los que creen en Él que se postren de rodillas y busquen a Dios en el conocimiento y la oración, para que se pueda enseñar al mundo cuál es la solución a fin de que Satanás no pueda destruir. Cuando Jesús vino hace 2000 años, la lepra era una enfermedad incurable. Tal es así que tú ni siquiera te podías acercar mucho a un leproso, porque te podía contagiar hasta cuando respiraba. Y sin embargo Jesús vino y mientras todos dejaban de respirar, cuando venía el leproso, Jesús respiraba con más ganas y se acercaba al leproso. ¿Qué quieres? Que me limpie, Señor. Quiero, sé limpio. Y el otro quedaba limpio. Es interesante cómo el poder de Jesucristo es superior al poder del demonio.
Mientras que Satanás te quiere matar, Jesús te da vida. Esto es interesante. Por eso el pueblo de Dios está llamado por una obligación de amor sagrada a tener que ayudar a los demás. Dar el conocimiento de la salud. Los 8 remedios fundamentales es la predicación del Evangelio. Necesitamos hacerle saber al mundo cuáles son esos remedios que están en la naturaleza. Empezando desde la naturaleza divina, la confianza en Dios, y siguiendo por aquello que Dios ha puesto como médicos en la naturaleza, el sol. Por eso se le compara a Dios con el sol de justicia en Malaquías capítulo 3, versículo 4, ¿no? Él es el sol de justicia, capítulo 4, versículo 3 y 4. Él es el sol de justicia. En sus alas trae la salvación, la sanidad. Tal es así que ahí tienes un remedio especial, fundamental, el sol. Por eso es que incluso en estos días han habido discusiones contra un personaje muy conocido, multimillonario, magnate, que ha querido opacar el sol, ¿no? Todos se le han venido encima y le han dicho: ¿cómo quieres matar a nuestro médico? ¿Qué pasa contigo? Reflexiona, recapacita, te vas a suicidar por amor a ti mismo, no lo hagas, ¿no? Entonces, gracias a Dios se está despertando, ¿no?, a personajes que a veces intentan matar al médico. Imagínense matarlo al médico, pues ya sería un crimen espectacular, ¿no?, que no tiene nombre. El agua no debe de ser tocada por ningún instrumento tecnológico, sino más bien debe de ser limpiada, purificada para que llegue a todos. El agua por dentro y por fuera es vida. Por eso se le conoce como vida. Un planeta sin agua es un planeta sin vida. Así que el agua es vida. Limpia todo, barre con todos los bichos habidos y por haber y los que están incluso por existir. Hasta los que van a salir por ahí existiendo de repente de alguna forma corrupta, abortiva. Igual. El descanso que es necesario para el cuerpo, la temperancia en la alimentación, en el trabajo, eso debe de ser controlado. Los remedios que Dios ha puesto en la naturaleza son los remedios infalibles. Eso tenemos que proclamar al mundo. Debemos de repetirlo constantemente por donde vayamos, por donde nos encontremos, pero sin obviar nada de la proclamación del mensaje. Porque si tú vas llevando simplemente los 8 remedios fundamentales sin declarar el Evangelio, entonces muchos pensarán que lo único que tú estás buscando son tus intereses personales. A decir verdad, eso estarías haciendo. Porque entonces solamente estarías proclamando algo que fácilmente nadie te lo podría recibir. Sin el tercer ángel que denuncia a la bestia y a su imagen, cualquier mensaje que hable de salud es pura falsedad, mera charlatanería, pecado terrible ante los ojos de Dios. Muy bien. Pero sigue diciendo el versículo 2, después de que Jesús da esta orden a sus discípulos. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro. ¿Por qué a Pedro lo pone primero? Muchos pensarían y dirían: bueno, porque Pedro pues ha sido el representante máximo de Jesús y fue el primer papa. No, pero la Biblia no dice que él era el primer papa. La Biblia más bien nos dice en Hechos capítulo 15 que el que presidía, el presidente, el que llevaba todo el cargo de toda la iglesia en los tiempos de los apóstoles era Santiago, no Pedro. Así que entonces no tenemos un registro bíblico de Pedro para que sea papa, ni mucho menos para que se le haya puesto en un cargo más alto. No. Pero entonces, ¿por qué se le pone acá primero en la lista? Porque era el más antiguo. Cuando Jesús estaba llamando a sus discípulos, así fue como comenzó, ¿no? Llamando a Pedro, y según el orden de llamado, así está puesto en las Escrituras. Y el último que llega, si te vas a dar cuenta, vas a ver quién es. Dice así: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, fueron llamados juntos. Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano.
Felipe, viene otro bloque. Estos primeros 4 que acabamos de leer, si te das cuenta, eran los que más estaban cerca de Jesús, confiaban y le creían cada palabra que salía de su boca. Pero luego viene un segundo grupo, de aquellos que eran un poco los que más dudaban, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta, dijo Felipe, ¿no? Luego sigue con Bartolomé, Tomás, ¿no? Tomás el que dudó, pues, ¿no? El que dijo, no, si yo no veo y toco sus manos, meto mis dedos en sus manos al costado, no creo. Increíble, ¿no? Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista, y al final Judas Iscariote el que también le entregó. Interesante, ¿no? La forma en que Mateo ordenó a los discípulos. Ahora, esta forma de llamado de Jesucristo era la ordenación de su iglesia. Estaba comenzando la iglesia y estos 12 la iban a conformar. Desde el principio ya Jesús dijo acerca de Judas Iscariote, ¿no? Todos fueron librados por mí, menos el hijo de perdición. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se le llamó así? Bueno, porque Judas no entró bajo el llamado de la palabra del Señor. Simplemente se acercó para unirse con ellos. Y entonces lo aceptaron y los discípulos dijeron, este es administrador, Señor, es un buen hombre, ¿no? Pero bueno. Entonces entra Judas entre ellos, pero era parte de esa iglesia que se había conformado, trigo y cizaña, ¿correcto? Pero aún así se le dio las mismas oportunidades a Judas para que pudiera corregirse, para que aquello que no se hizo en su llamado se pudiera hacer mientras caminaba con Jesús. Por un buen tiempo Judas caminó correctamente, pero muy pronto la Biblia nos va contando el desarrollo de su vida, ¿no? Como por no hacer caso de la voluntad de Jesús, por no entender que el llamado de Dios está a través de la palabra, no por sentimientos y emociones. Judas al principio se acercó a Jesús con sentimientos fuertes, pero a medida que iban pasando los días, Judas no razonaba como razonaban los demás discípulos, ni Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús se guiaba por las Escrituras, ya hemos dicho. Los demás discípulos escuchaban las palabras de Jesús y seguían al pie de la letra sus palabras. Pero Judas no. Judas quería enseñarle a Jesús cómo se hacían las cosas. Tanto que al final casi del ministerio de Jesús, cuando María Magdalena se acercó a Jesús con un vaso de nardo, un perfume, y quebró el vaso de nardo y derramó el perfume sobre los pies de Jesucristo y secó con sus cabellos los pies de Jesús, inmediatamente Judas dijo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? ¿Cómo iba a decir eso, no? Pero este Judas pues era Judas, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa hizo? ¿Cómo se va a hacer este desperdicio? Este vaso de nardo se pudo haber vendido en 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Obviamente el pobre era él. Casi siempre que escuchamos, ¿no? Desde los grandes gobernantes políticos que son los que más dicen la pobreza, ya sabemos que lo dicen por ellos, ¿no? Nunca lo han dicho por los pobres verdaderos, los demás pobres de la nación, ¿no? En la iglesia sucede lo mismo, desgraciadamente. Nos encontramos que esos que hablan más de que los pobres de la iglesia, pero los pobres lo están diciendo por ellos. No lo están diciendo porque en realidad quieren ayudar a los pobres. ¿Por qué? Porque cuando se quiere ayudar a los pobres, el más pobre de los pobres también ayuda con lo que tiene. Jesús, siendo el más pobre de los pobres, compartía aún de su pobreza. Interesante, ¿no? Pero querer utilizar a los pobres para querer sacar provecho de la coyuntura, eso no va con Dios. ¿Por qué? Porque aunque te prometan 100.000 veces, y esto desgraciadamente se oye en los grandes programas mundiales, ¿no? La no pobreza, vamos a desaparecer la pobreza de la tierra. Bueno, la única manera de desaparecer la pobreza sería acabando con los pobres. ¿Por qué? Porque Jesús dijo otra cosa. A los pobres siempre los tendréis, dijo Cristo, mas a mí no me tendréis. Eso era muy distinto. Los pobres siempre van a estar. Lamentablemente, a quien van a rechazar es a mí, dijo Jesús. O sea, no se preocupen tanto por los pobres como por mí, decía Jesús. ¿Por qué? Porque si llegan a dejar el evangelio, eso va a hacer que se olviden de los mismos pobres.
obviamente. Así que veamos bien la enseñanza de Cristo. La solución no es como los hombres están imaginando. La solución es como la Biblia dice. Y alguien preguntaría, ¿y cómo es esa solución? Y la respuesta va a ser rápida, como la Biblia dice. Por eso tienes que estudiarla. Si en realidad quieres hacer algo por las necesidades de este mundo, antes de que hagas algo, asegúrate de estar primero a los pies de Cristo. ¿Te acuerdas del caso de Marta y María que habíamos estudiado, no es cierto? Dice que Marta estaba afanosa, cocinando, haciendo, porque Jesús había llegado a la casa, ¿no? El invitado. Y María, todo lo contrario, estaba a los pies de Jesús, atenta a cada palabra que salía de su boca. Y Marta viene, ya pues que no soportaba, acongojada, desesperada, y le dice a Jesús, Maestro, ¿no te das cuenta que mi hermana no me ayuda? Dile pues que haga algo. Y Jesús le contesta, Marta, Marta, tú siempre estás tan afanosa. Pero María escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. No fue reprendida María, fue reprendida Marta. ¿Por qué? Porque antes de poder ser celoso para hacer buenas obras en esta tierra, asegúrate de que sabes hacerlas. Y que no son simplemente tus sentimientos y tus emociones. Y que no simplemente es el deseo de lo que tú quisieras que fuera, sino que en realidad sabes cómo se va a solucionar el problema. ¿Sabes? Antes de que se pueda solucionar el problema de las necesidades humanas, primero hay que solucionar el problema de las necesidades espirituales. Te voy a enseñar y decir cómo. Como la palabra lo enseña. Lo que tienes que lograr es hacer que la gente llegue a comprender cuál es la verdadera forma de vivir. Si logramos que la gente comprenda que en este mundo no estamos para competir con el otro, que en este mundo estamos para luchar, trabajar y esforzarnos desde el núcleo de la familia. Cada familia trabajaría para sí, se esforzaría para sí. Mucho de la pobreza mentada en este mundo está basada, ¿sabes en qué? En el malgasto del dinero. En eso está. En lo que comúnmente nosotros llamamos el consumismo. Un consumismo inadecuado. El inmoral consumismo. Donde mucha gente solo quiere la plata por la competencia. Sí. Eso es lo que quiere. No necesita tanto dinero para sobrevivir porque le alcanza con las justas aunque sea, pero quiere para divertirse. Hay otros que en realidad sí pueden estar trabajando duramente y no alcanzar ni siquiera la necesidad de la casa. Ese es el verdadero pobre. Pero aquel que quiere el dinero para gastárselo en licor, para gastárselo en vanidades de la vida, para estar en competencia con el vecino y no quedarse atrás, viendo que el otro tiene más y querer tener igual que él y vivir como él sin tener la capacidad, ese está en un estado de pobreza ilegítimo, porque malgasta el dinero en querer competir. La Biblia jamás te ha enseñado la necesidad de la competitividad. Esas ideas son inventadas por simplemente demagogos que lo único que quieren es aprovecharse de la economía de la nación, del pueblo. ¿Te das cuenta? Esa es la falsa enseñanza. Por eso Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, y mostró cómo Judas tenía esas ideas a causa de no recibir la instrucción que Jesús daba. Cuando tú no quieres recibir la Biblia y tú quieres solucionar el problema, terminas como Judas, queriéndole enseñar a Jesús y finalmente entregándolo y traicionándolo. Porque Judas lo que quería era demostrar que Jesús podía lograr más. Y lo vendió, lo traicionó creyendo que Jesús se libraría. Pero se chasqueó cuando Jesús no se libró. Varias veces Jesús había escapado de sus enemigos. Desde lo que sucedió en Nazaret, cuando Herodes lo perseguía. Y ahora Judas decía, esta vez también se va a escapar. Fácil hubiera sido que se escape Jesús y decirles a los sacerdotes, yo se lo entregué, allá ustedes que no se lo llevaron.
De esa manera es como lo tenía todo preparado Judas. No había recibido la instrucción de Dios. Él creía que había que acumular el dinero para tener que ayudar a las necesidades de la gente, en lugar de creer que había que acumular conocimiento para saber cómo actuar y guiar a la gente. Hay mucha diferencia. Más allá de los intentos que los hombres hagan, está el poder de Dios. Es la educación lo que se requiere para que cada individuo en la nación, en la iglesia o donde quiera que sea, aprenda que tiene que luchar y esforzarse individualmente para alcanzar lo que necesita para la vida, sin competir con el otro. Así entonces, los grandes gobernantes no se corromperían. ¿Por qué? Ya no mirarían el dinero como lo más especial, sino dejarían que la gente, cada quien viva de acuerdo con sus posibilidades, su esfuerzo, su capacidad, sin estar queriendo, y entre comillas, ¿para qué? Que todos se hagan ricos. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Ah? Así era Sodoma y Gomorra, pues, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Bueno, sencillo. Si todos eran ricos, había más dinero para poder canalizarlo hacia aquellos que estaban en el poder y ellos se hacían mucho más ricos que los demás para tenerlos bajo sus pies. No era otra la razón. Esa era la desgracia. Por eso, Jesús enseñaba de manera distinta. Y mandó a sus discípulos por dónde tenían que empezar la enseñanza. Esto es la organización. Así se trabaja. Esta es la forma organizada de trabajar. Jesús estaba ordenando a sus discípulos. Y entonces, ¿qué les dijo? Escúchalo. Esto es clave, ¿eh? Así se empieza la predicación. ¿Quieres ser un buen predicador del Evangelio? Así se empieza. Escúchalo. Dice, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es organización al 100%. No vayáis por el camino de los gentiles, no aún. ¿Por qué? Porque si ganáis a los gentiles y estos aceptan el Evangelio, van a creer que ese Evangelio les siga siendo enseñado y que todo el pueblo de los judíos hable el mismo idioma que ustedes llevaron. Lamentablemente, los del pueblo de Israel estaban desviados por las enseñanzas de los dirigentes, que les habían enseñado a no seguir los mandamientos de Dios, sino más bien las reglas hechas por ellos, las formas, el formalismo. Entonces, la gente judía no estaba capacitada para instruir a los que vinieran de los gentiles. Y Jesús por eso le dijo a los discípulos, por favor, no vayan a ir primero con los gentiles. Primero capaciten a los nuestros, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Instruyámoslas. Y una vez instruidas estas ovejas, esta gente, al venir los gentiles, sabrán darles buen ejemplo, sabrán decirles qué cosa tienen que hacer y los instruirán por el camino de la vida para que no se desvíen. ¿Qué iba a ganarse tanta gente trayéndola a un pueblo que todavía ignoraba las verdades para su tiempo, si los mismos que iban a venir luego los iban a criticar? Y se iban a ir diciendo, yo pensé que en esta iglesia habían puros angelitos. Si hubieran sido bien instruidos, entonces esos gentiles al llegar sabrían que hay trigo y cizaña y permanecerían firmes porque ellos permanecerían en la verdad. Así que la sabiduría de Jesús era excelsa. Se tenía que empezar por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Obviamente los dirigentes corruptos iban a darse cuenta de eso y en su desesperación iban a decir, cuidado con el impostor Jesús, ladrón de ovejas. ¿Por qué no va a ganar gente de otras iglesias? ¿Qué hace ganándose la gente de nosotros? Bueno, no era de ellos. Yo no sé por qué decían nosotros. ¿Quién se los había dado a ellos? Esas no eran sus ovejas. Jesús simplemente había puesto labradores que cuidaran la viña. Es todo. Nadie les dijo que ellos eran los dueños, pero estos se hicieron los dueños. Se atrevieron a más. Y le decían a Jesús, estás robando las ovejas. Y Jesús les dijo todo lo contrario. Yo soy el buen pastor
El buen pastor da la vida por las ovejas. Los asalariados, esos son ustedes, les dijo Cristo. Bueno, entró en una controversia y en una lucha, pues, ¿no? Porque los otros querían hacer pasar a Jesús como que éste estaba buscando los intereses económicos, porque esa es la forma de corrupción que siempre invade, ¿no? Los corruptos siempre atacarán por ese lado a los que llevan el Evangelio de Dios, porque ellos son así, no pueden decir lo que no son porque cada ladrón juzga por su condición. Entonces estos trataban de hacer quedar mal a Cristo. Obviamente los discípulos iban a tener conflicto con estos dirigentes. Por eso Jesús les dijo en el versículo 16, «He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como las palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus iglesias, sinagogas, os azotarán». ¿Te diste cuenta? Jesús sabía ahora a lo que se iban a enfrentar los discípulos, pero esto era necesario, ¿para qué? Para que las ovejas perdidas de la casa de Israel tuvieran que ser preparadas. Así que aunque dijeran los dirigentes que hacen acá, vayan a predicar a los de afuera, ellos tenían que pasarse por sobre lo que decían los dirigentes, porque los dirigentes estaban desorganizados, eran totalmente desordenados. Eran como niños desviados. Jesús estaba siendo claro. Y por eso les dijo a los discípulos, vayan, yo les estoy ordenando. Bueno, ahora, aunque los dirigentes se opusieran, los discípulos debían de cumplir su tarea porque el Supremo, que tiene la potestad, estaba dando la orden. La palabra de Jesucristo sigue dando la misma orden hasta el día de hoy. Y en cada una de nuestras iglesias hemos de proclamar el mensaje del tercer ángel. Guste a quien guste y a quien no le guste, no podemos hacer nada por él. Tendremos que cumplir la misión. Habrán quienes acepten, unos cuantos, grandes mayorías rechazarán aún dentro de la casa de Dios. Fíjate, de entre todos los millones que eran los judíos cuando Jesús llegó hace 2000 años, ¿cuántos quedaron cuando Jesús se fue? ¿Cuántos nos dice el registro bíblico? En el libro de Hechos nos dice claramente, y eran 120 en número los que estuvieron en el aposento alto para el tiempo del Pentecostés. Mira, o sea, aunque Israel fuera como las estrellas del cielo, solo el remanente será salvo. Romanos 9, 25 al 27. Está escrito. Jesús sabía eso. Y Jesús trabajaba ordenada y organizadamente. Esa es la verdadera organización. Los que hablan de organización deben aprender de esta lección. Que Jesús a los que va llamando dentro de su pueblo, porque los apóstoles estaban dentro, eran parte del pueblo. Eran gente que estaba recibiendo a los pies de Cristo la instrucción. Esos son los llamados a cumplir la tarea. No simplemente los que reciben una imposición de manos, no simplemente los que reciben un cartón de teología para ser pastores, no, sino los llamados como los apóstoles, para ser discípulos de Cristo, alumnos de Cristo. Y estos ahora fueron llamados en la organización que Jesús estaba haciendo, la ordenación de su iglesia. Y les dijo, por camino de gentiles no vayáis todavía, tampoco a los samaritanos. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Empiecen por la iglesia, sea lo que sea, así os lleven ante las sinagogas. Y todavía eso no va a ser suficiente, dijo Cristo. Escuchen lo que iba a suceder. Aún ante gobernadores, versículo 18, seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26, la palabra del Señor dice claramente, por palabra de Jesús, cuando venga el Espíritu, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús estaba declarando, cuando seáis así perseguidos, y estaba hablando de su pueblo, y esto se iba a repetir a través de todos los tiempos hasta nuestros días. Dijo,
Seréis llevados incluso ante gobernantes para testimonio de mi nombre, de mi evangelio. Y no os desesperéis, porque todo lo que yo os he enseñado y he dicho, yo os lo recordaré por medio de mi Santo Espíritu el momento que tengáis que hablar. ¿Qué les parece? Así que el Señor ha prometido darnos palabra para defendernos si es que nos llenamos primero de la palabra, pues no vas a ir a defender lo que no conoces. Él os recordará, por eso dice el texto bíblico. Sigue diciendo más. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto iba a ser una persecución en el mismo pueblo que se iba a dar contra los propios aún familiares. Esto es increíble. O sea, cuando iban a ir a predicar los apóstoles, iban a haber casas en las cuales algunos recibirían y otros rechazarían, y estos crearían odio por aquellos que recibían el evangelio. La persecución comenzaría en la casa. Por eso en el versículo 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada es la palabra de Dios. Y al traer la palabra de Dios, los que rechazaran traerían sus consecuencias. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cuando Jesús predicaba así el evangelio, el resultado era que algunos rechazaban y se creaban divisiones en las casas, y a Jesús le decían, ¿ves? Si fueras de Dios no causarías división. Bueno, estos tenían pues salida por todo lado. Hace tiempo que ellos ya habían dividido todo. Con sus mentiras y engaños, con su mensaje falso, que no era el mensaje de la verdad presente del tiempo de Jesús, ya habían causado división. Y como ya estaban en el poder los divisionistas, cuando llegaba el verdadero lo hacían pasar de divisionista. Pero ese es el arma que el diablo siempre ha usado. En todos los tiempos se ve eso, ¿no? Toman el poder los que están dentro de la maldad, todos aquellos que son los perversos. Y cuando suben al poder, acusan al que viene trayendo lo justo de ser más bien el destructor, el divisionista, el cismático, el victimario. Eso es lo que siempre hace el diablo. Así se hizo con Jesús y con sus discípulos. Se lo hacía pasar como un divisionista en lugar de buscar la unidad. Sin embargo, a Jesús siempre lo escuchamos decir, para que todos los que reciban mi palabra por la palabra de estos que yo envío, todos ellos sean uno en nosotros, para que todos seamos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Interesante. Fíjate la forma en que Jesús explicaba. Así que cuando el evangelio es rechazado, los que lo rechazan son los que traen la división. Cuando los discípulos iban predicando por las sinagogas judías, iban anunciando el mensaje, sorprendentemente, al anunciar el mensaje habían dirigentes que se oponían, sacerdotes, fariseos, saduceos, se oponían. Y estos causaban división en la iglesia, porque hacían que el pueblo, como los tenía como dirigentes, decía, no, pero el dirigente pues tiene la razón, a él tenemos que, sino ¿para qué está? Olvidando que cuando Dios envía el mensaje no es porque sea dirigente, sino a la ley y al testimonio. Por el escrito está. Entonces, ¿qué hacían estos dirigentes? Acusaban astutamente y decían, vamos a decir que estos son divisionistas porque están chocando con lo que ya la gente ha escuchado siempre. Astutos. Entonces la gente incauta, porque no conocía el evangelio correcto, creía que lo que traían los discípulos era divisionismo. Y estos dirigentes astutos decían, ven, ahí está el fruto, pues, por el fruto se conoce al árbol. Tú mismo, Jesús, has dicho, por sus frutos los conoceréis. Ahí está, pues. ¿Ves? Tus discípulos causan división. Tú, otro divisionista. Así que ahí está, pues, tu testimonio. Tú no eres de Dios. Si fueras de Dios, nos unirías más. ¿Qué los iba a unir si estos no querían unirse con la verdad? Ningún predicador te va a unir al margen de la verdad, por favor. Nunca, porque él no tiene poder ni para unirse él. Así de sencillo. No va a aparecer ningún enviado de Dios hasta el fin del mundo que venga a unir a las religiones, que venga a unir a los hermanos en la iglesia. No, porque no hay hombre en la tierra que pueda lograr eso. Así que cuando oigas
algún dirigente religioso que te diga, no, por predicar eso de su Biblia, la palabra de Dios que dice, su profecía, eso, por eso es un divisionista, inmediatamente pide que lo saquen del cargo. Así sea presidente, así sea misionero, sea colportor, sea lo que sea, que lo saquen del cargo, de inmediato, porque si no, tú eres cómplice de lo que él está haciendo. Así de sencillo. Si tú no amonestares, su sangre demandaré de tu mano, dice el texto bíblico. ¿Por qué? Porque ningún dirigente puede venir a hacer eso, a querer declarar que es divisionismo cuando estás trayendo la palabra de Dios. Eso no puede ser. Él no puede unir a nadie. Si tú preguntas en tu iglesia, hermanos, ¿quién de todos ustedes, desde el pastor hasta el último, puede unir la iglesia? El primero que se levante inmediatamente será fulminado por el Señor, entre comillas, es decir, borrado de la salvación. ¿Por qué? Por mentiroso. Porque no hay un hombre en toda la tierra que pueda unir a nadie. El único que une se llama Cristo. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, dijo él. El que permanece unido a la vid, ese llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. San Juan 15, 4 al 5. Así que entonces, querido hermano, solo la verdad puede mantener unidos. Donde la verdad es rechazada, eso se llama división. Así que si vas proclamando la verdad presente en tu iglesia, comienza por tu iglesia. Si uno solo te acepta de los 100, ese es el que ama la unidad. Si los 99 te rechazan, el tercer ángel son los divisionistas. Es más claro. Los del otro lado podrán decir lo contrario. Déjalos que digan si tú ya sabes que eso es mentira. Ellos dicen, ¿por qué? Porque eso les dice su cabeza, no les dice la realidad. Así dijo Cristo pasaría. Y sigue declarando el Salvador, ¿qué más les ordenó a los discípulos? Fíjate lo que dice. Versículo 9 y 10, dice la Escritura. Versículos 5 y 6. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, el evangelio ha llegado. El evangelio del tercer ángel en este caso, porque es el evangelio para este tiempo. Hoy, como dice la mensajera del Señor, podemos repetir las mismas palabras de Jesús. Hoy podemos volver a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Donde se proclama el mensaje de los tres ángeles, el reino de los cielos se ha vuelto a acercar. Está otra vez entre nosotros la palabra viva, el verbo que se hizo carne. El escrito está, porque hoy se publicará la verdad solo por el escrito está. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:6, he aprendido a no saber más de lo que está escrito. Así de esa manera, vamos anunciando el evangelio de los tres ángeles, declarando que el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue diciendo más, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Lleva primero el evangelio y acompáñalo con la parte de la reforma pro salud. Las dos cosas siempre están juntas. Ese es el evangelio completo. Ese es el evangelio que tenemos que llevar al mundo. Si tú dejas una de las dos partes, estás totalmente en desorden, no estás bajo la organización. La organización es clara. Jesús organiza, ordena su iglesia, declarando, echad fuera demonios y sanad también a los enfermos. Dos cosas inevitables. Proclamad el mensaje de los tres ángeles junto con la reforma pro salud. Qué bonito. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos. No llevéis dinero. No os proveáis de eso. ¿Por qué? Porque donde vayáis, la iglesia os tendrá que dar lo que necesitáis. Sigue diciendo, ¿por qué? Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Interesante. Bueno, los dirigentes de la época de Jesús, cuando escuchaban esto, se alborotaban
y decían, oye, nos van a quitar el diezmo y las ofrendas. Se desesperaban, aterrados corrían. ¿Y qué decían? Jesús predica por los diezmos, los apóstoles predican por los diezmos. Esto era lo que les fastidiaba a estos dirigentes. Ese era su mayor terror. Estaban angurrientos de dinero, desesperados por la plata, porque en sus enseñanzas se declaraba que el poder estaba en el dinero, que la bendición era el dinero. Sin embargo, el Hijo de Dios enseñó lo opuesto, que no tenía nada que ver, que la bendición era recibir el evangelio de vida eterna. Así que entonces Jesús les dijo por eso, esa es la obligación. Ustedes irán llevando el evangelio a personas que había ordenado bajo sus enseñanzas. Si estos discípulos no hubieran recibido las enseñanzas de Jesús, no podían hacer nada, porque Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Estaban perfectamente capacitados. El maestro de los maestros los había guiado. El único guía que existe. No hay más guías, ¿no? No tenemos guías humanos. No existen guías humanos. Ningún guía humano salvará a otro. Hay personas que a veces dicen, es que yo tengo que tener mi guía humano, para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Por favor, tu único guía es el Espíritu Santo. Cristo dijo, Él os guiará a toda verdad. Así que cuidado con eso, decir, es que mi guía, mi pastor me dice, sin mi pastor yo no hago nada. No, con tu pastor te vas a ir al infierno. Así de sencillo. Tu guía se llama el Espíritu Santo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. Muy bien. Sigue diciendo, mas en cualquier ciudad, aldea, donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Cómo se saludaba entonces en ese tiempo? Todos los que entraban a la casa decían, la paz sea con vosotros. Era un saludo que tenían entonces, en el tiempo de Jesús, y dentro de la nación judía. ¿Por qué? Bueno, cuando tú decías la paz sea en esta casa, estabas diciendo el evangelio está entrando en esta casa. El evangelio de la paz, el evangelio de las buenas nuevas. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo, Salmo 119, 165. Oh, si miraras tú a mis mandamientos, sería entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. O sea, saludar a la casa significaba llevadles el evangelio, hacedles conocer la ley, la palabra de Dios. Y si en esa casa reciben esa paz, la paz de ustedes quedará en esa casa, es decir, la palabra. Pero si es que se las rechazan, entonces la palabra se quedará solo para ustedes porque ellos la han rechazado, nunca la van a aceptar. Ustedes se salen con su paz. Y sigue diciendo más. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, ¿te das cuenta? De eso se trataba de predicar el evangelio. Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El polvo, polvo eres y al polvo volverás. Era una representación de la desobediencia del hombre, el rechazo a la palabra de Dios, por lo cual se le dijo, el día que comiereis de este árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. Interesante. O sea, sacudid el polvo, sacudid la muerte de vuestros zapatos, las ignorancias que ellos dicen para contrarrestar la verdad, porque decían las tradiciones que les habían enseñado los fariseos y saduceos, que eran la levadura de la malicia y la maldad. No aceptéis nada de lo que os digan. Sacudid, dejadles todo lo que es de ellos. El polvo de vuestros pies, porque los pies debían de estar calzados con el apresto del evangelio, Efesios 6:17. Es decir, llévense el evangelio puro en los pies, de forma simbólica. Y por eso después los apóstoles, cuando eran rechazados, se sacudían el polvo de los pies, ¿no? Interesante. Y sigue diciendo más. De cierto os digo,
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Así era como tenían entonces que llevar el evangelio primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sigue diciendo nuestro Señor Jesús, versículo 23, versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es decir, habría rechazo de la verdad. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora Jesús estaba hablando mirando hacia el futuro, a cuando se termine la obra, a cuando se haya cumplido con la misión del Evangelio. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Tenéis la libertad de poder iros de donde os rechazan. No os quedéis con los que os rechazan. Si te rechazan, si te cierran las puertas en tu iglesia, si te sacan a golpes como al apóstol Pablo, si te disciplinan, si te hacen quedar mal, si te insultan, si declaran que eres un impostor pecador, aunque ellos son 100.000 veces más pecadores, pero siempre dicen que Jesús nos perdona. Raro, ¿no? ¿Cómo los perdona a ellos? Es increíble. Bueno, entonces, por más que hablen de ti, que digan lo que digan, te haces el sordo, el ciego y el mudo y te vas a otro lugar. Cuando os persigan en esta, huid hacia la otra. No terminaréis de recorrer todas las ciudades de Israel sin que el Hijo del Hombre haya llegado. Bástale el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así va a ser. Van a difamarte, van a insultarte, pero tú no tienes que hacer caso, dice acá el texto, ¿no es cierto? No puedes hacer caso porque tú tienes una misión. Tu misión es terminar de predicar. Te digan lo que te digan, te insulten lo que te insulten, eso es normal en ellos, porque rechazan la verdad. Así hablan ellos, ¿no? Es todo lo que han aprendido. Así que querer exigirles que ellos se comporten perfecta y correctamente nunca va a pasar. Pues eso es imposible porque no tienen nada dentro que los motive a hacer eso. Entonces Cristo dijo, no hagan caso. Si al padre de familia le dijeron Belcebú, es decir, el mismo demonio, igualito pasará con ustedes. Ellos son así, ustedes terminen su obra. Qué bonito, ¿no? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, Cristo estaba diciendo, no se preocupen, todo lo que difaman contra ustedes, un día de estos la gente se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estos van a salir a luz, se va a notar quiénes son. Se va a demostrar quiénes en realidad son esta gente que tanto los acusan a ustedes. O sea, si te quedas en discusión con ellos, si pierdes tu tiempo entrando en peleas con ellos, lo único que vas a lograr es volverte igual que ellos. Así de sencillo. No les hagas caso, dijo Cristo. Ellos ya son así. Son la otra parte, son la contraparte gracias a la cual la gente se dará cuenta quién es el de Dios y quién no es de Dios. Ellos son así, está diciendo Cristo con esto. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que os digo en la ignorancia, cuando ustedes no conocen y lo aprenden con mi palabra, ahora vayan a decirlo con la luz, en la verdad, en la claridad, que todos lo entiendan, para que todos se den cuenta de la verdad. Sigue diciendo más. Y lo que os oís al oído, lo que escucháis mientras os enseñan, ahora idlo a proclamar desde las azoteas. Vayan, háblenlo. Ya lo escucharon, ya aprendieron, ahora vayan, compártanlo. Sigue diciendo más. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Qué cosa significa matar el cuerpo, el alma? El alma es la mente, ¿no? Ahí está la personalidad. Todo lo que es tu vida, lo que te hace un ser viviente. El polvo más el soplo de vida, un alma viviente, un ser viviente. El aliento de vida, la enseñanza de Dios, hace que en ese cuerpo de polvo se forme el alma, la personalidad. Tal es así que entonces pueden matar el cuerpo, pero no matarán tu personalidad. Lo que ya formaste, el carácter, tu forma de ser, eso ya no lo van a destruir, nunca. Sigue diciendo más.
Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese temed. Al que puede quitarte de la cabeza las instrucciones de la verdad. A ese témele. ¿Por qué? Porque entonces va a destruir tu alma y tu cuerpo. Sigue diciendo más. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Jesús está diciendo, no te calles de predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú te callas porque te dicen que eres divisionista, falso profeta, porque eres seguidor de alguna otra persona y te quieren envolver con eso, y te callas, yo también te negaré a ti en el reino de los cielos. Sí, porque hay gente que es así, ¿no? Dice, no, a mí no me gusta que me estén insultando, no me gusta que hablen mal de mi persona. Hay padres que le dicen a su hijo, no me estés predicando eso, ya sabes, porque si el pastor nos mira mal por tu culpa, ya sabes, te deshereo. Hay gente que es así, pues no, ya no razona. Y Jesús dice aquí claramente, ay de ti que no testifiques lo que conoces y que te calles por algún interés. Más tolerable va a ser el castigo a Sodoma y a Gomorra que a ti. Así dice claramente el Señor. Sería terrible tener que negar a Cristo Jesús. Dice más, para aquellos que tuviesen que llevar adelante este mensaje, para que no teman, para que testifiquen delante de todos, para que hablen. Nunca jamás te acobardes cuando tienes que hablar. Cuando en las iglesias te digan que te calles, hable el doble. No les hagas caso. Así te digan, oye, pero soy la autoridad, ¿ves? Eres un desordenado, desorganizado, no obedeces a tus autoridades. No les hagas caso porque Jesús te ha dado la orden, la autoridad viene de Jesús. Si tú obedeces a ellos, ya no estás obedeciendo a Jesús. Así tiene que pasar. No se puede evitar. Es la lucha contra el mal. Si tú te acobardas, ya no hay nada que hacer por ti. Cristo dijo así claramente para aquellos que se acobardan. Versículo 38. 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Te diste cuenta? Si tus padres te dicen, cállate de ese mensaje, no hables. Si tú los amas más a ellos y les obedeces más a ellos, el amor es obedecer, entonces no eres digno de Dios. Si tú por tus hijos les obedeces más a tus hijos y te callas de predicar, porque tus hijos te dicen, papá, por tu culpa nos están viendo como fanáticos, ya nadie nos habla en la iglesia, cállate, y prefieres hacerles caso, no eres digno de Jesús. No hay nada que te pueda frenar. El pastor no es quien para frenarte a ti. El dirigente no es quien para frenarte a ti. Ellos no han sido puestos para frenarte a ti. Ellos han sido puestos para reconocer, probando a la ley y al testimonio, y obedecer ellos más. Nadie puede frenar a quienes Dios envía a proclamar el Evangelio. Hará que los oídos retiñan de los oyentes si es posible. No puedes tú callar a nadie. Si tú buscas tus intereses y te callas, perderás tu vida. Dice el texto, versículo 38 y 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Muchos dicen, no, es que yo no puedo meterme en esto, mucho odio, mucha persecución. Yo también tengo vida, tengo que hacer mi vida. El que busque su vida, la perderá. Mas el que la pierda por causa del Evangelio, el que la dedique su vida para la obra del Señor, ese la hallará. Sí, porque cuando tú sigues el Evangelio de Dios, ahí estaba tu vida. Y pronto te das cuenta que ahí estaba tu éxito, tu realización, todo estaba ahí. Pero eso solo lo entenderán los que lo hagan. Y finalmente dice, el que a vosotros recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió.
Todo aquel que reciba nuestra enseñanza del Evangelio está recibiendo a Jesús, porque a Jesús se le recibe por la palabra, San Juan 14, 23. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, obvio. El que recibe a un profeta y le enseña la profecía, tendrá recompensa de aprender bien la profecía, recompensa de profeta. Es obvio, pues está recibiendo el conocimiento de ese profeta. Más aún dice, el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Obviamente, si recibes a un justo, te portarás como el justo. Esa es tu recompensa. Recompensa de justo porque te comportarás igual que él. Sigue diciendo más. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que te reciba, llevando el mensaje de los 3 ángeles, recibirá la recompensa de acuerdo con lo que te trató. Habrán lugares donde por llevar el tercer ángel le dirán, no le pases nada, ni un vaso de agua, hay que rechazar. Hay muchos fanáticos que dirán, como no te trae lo que queremos, lo que el pastor nos ha dicho, no hay que darle nada, porque sería compartir con el malvado. Esto es increíble, ¿no? Hay gente que es así, no creas que no existe. Por eso Cristo dijo, aquel que le dé un vaso de agua siquiera, lo mejor, para que éste siga predicando y siga avanzando, tendrá su recompensa. Así que cuando hay que hacer algo para el otro, debemos hacerle lo mejor posible para que el otro pueda seguir haciendo la labor del Señor. ¡Qué maravilloso! Hemos aprendido hoy algo hermoso dentro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La organización, la ordenación de su iglesia, para que nadie se desvíe. Debido a que Judas no escuchaba las enseñanzas de Jesús, por rechazar las enseñanzas de Jesús, entonces se rebeló y atacó aún al mismo que los dirigía, que era Jesús. Así sucederá hasta el día de hoy. Aquellos que no quieren recibir el mensaje de los 3 ángeles son los que normalmente se andan separando del camino. Ellos quieren hacer a su antojo las cosas, no quieren seguir lo que dice el escrito. Y se rebelan contra sus propios hermanos que tienen el escrito en la mano. Y para remate, terminan al final acusándolos de que son los que llevan el escrito, los malos y divisionistas y cismáticos. Debemos tener mucho cuidado. Este es un llamado especial de Jesús. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude a poder vivir de cada una de sus palabras y de sus enseñanzas y a poder mantenernos organizados a la forma de Jesucristo. Ya no hacer ilusionismos de organización, a no querernos quedar en una posición errada, encastillándonos en ideas fantásticas que no tienen que ver con las enseñanzas de Jesús. Sí, hay muchos que se atrincheran, ¿no?, en sus propias ideas. Dicen, así tiene que ser lo organizado, así hemos dicho nosotros y así debe de ser. No, Señor, no es como tú dices. Así seas presidente, pastor, así seas el tesorero de la misión, unión, división, no interesa. Acá lo único que vale es cómo ordenó Jesús. Hay que por eso estudiar la palabra. Cuando estudiamos cómo hizo Jesús, ya no rechazamos la verdad. Los pretextos no te van a servir en el día final. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por tus enseñanzas, por habernos hecho comprender, Señor, cómo funciona el sistema de organización de tu iglesia para la proclamación del Evangelio, para que, Señor, se pueda anunciar en cada una de nuestras iglesias la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, y que todos aquellos que están en los puestos, Señor, de dirección, humildemente puedan recibir a tus mensajeros que llevan el tercer ángel, en lugar de cerrarles las puertas declarando que son divisionistas o que están fuera de tu iglesia, organización, etc. Señor, en tus manos encomendamos a tu pueblo, para que tú seas, Señor, quien dirija tu obra en estos últimos días, para que a través, Señor, de quienes tú envíes para proclamar tu evangelio, la verdad sea cumplida. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más acerca de la organización del pueblo del Señor. No te olvides, comparte estos mensajes dándole like y haciendo que lleguen a tus amigos, parientes, a tus familiares, a todos los que conozcas, ¿no? Haz que todos entren a través de las redes en las que estamos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también en Telegram, estamos a través de dariorap.com, a través de la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino, canal del hashtag El Último Llamado Divino, para poder entrar con facilidad. Estamos a través del Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino y en la localidad estamos en Radio Líder a las 5 de la tarde con los temas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Magazine de Buena Fuente con el mensaje de los tres ángeles. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.